Bueno, se me interrumpió la grabación, así que retomando la línea de reflexión que veníamos haciendo, decía que en la historia de la educación uruguaya, eh, al informe Palomeque deberá reconocérsele la relevancia por lo menos en tres aspectos: haber constituido el primer ensayo sociológico sobre la educación oriental, haber dado un significativo viraje en cuanto a la apreciación de la mujer en lo familiar y social, y haber introducido en la consideración pública una trascendente innovación en cuanto al reconocimiento de los derechos del niño en el aula. Es este un valioso documento y en el cual se vislumbra el pasaje hacia una instancia caracterizada por el derecho del niño a recibir en el aula un tratamiento metodológico que no afecte su naturaleza peculiar. Se pasa del respeto del cuerpo y de la autoestima del alumno al respeto de los procesos naturales de apropiación del saber. En este informe comienza a figurar la sustancia misma de la nueva metodología que ocupará la pedagogía del siglo XX. Palomeque, aunque sin éxito, propone una serie de 14 puntos, y vean qué interesante, para efectuar una reforma entre las cuales se encontraban. Escuchen ustedes: la necesidad de sistematizar y uniformizar todo el sistema escolar, es decir, de darle coherencia, de institucionalizarlo, de darle formación a los docentes en metodologías, la creación de recursos económicos específicos para la educación, atender la educación femenina, o sea, ya encontramos en ese entonces una importancia, o el descubrir la importancia que tiene de darle a la mujer las mismas condiciones de igualdad que el hombre. Proceso largo, ¿verdad? Pero que ya encontramos aquí y rastreamos algunos orígenes. Trabajar en la formación y designación de los maestros, establecer la obligatoriedad de la asistencia a la escuela, regularizar el funcionamiento del sistema a través del pago puntual de sueldos, la adquisición de textos y útiles, y designar autoridades locales y centrales que logren visibilizar el sistema. La inestabilidad política que hacía difícil a las juntas ocuparse de las escuelas de sus departamentos, sumada a la falta de recursos, sirvieron de excusa justamente para no tomar estas medidas que frente a los reclamos y propuestas de Palomeque, según lo menciona Bralich. 10 años después, la Junta Económico-Administrativa aprobó el Reglamento Provisorio de las Escuelas Públicas Gratuitas. Este hecho no implicó, si bien no implicó ningún avance pedagógico, estableció sí un marco normativo para regularizar la acción escolar en Montevideo y en otros departamentos que también adoptaron, según también consigna Bralich en su estudio, adoptaron muchas de las normas en él establecidas. En este informe, entonces, Palomeque coloca al educando en el centro del acto educativo y al docente como guía del proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el primer texto que se expone en el país, del cual se desprende el imperativo, o sea, es el primer texto que impone el imperativo del niño en el acto de aprender, de realizar descubrimientos, de seguir, digamos, esas inquietudes naturales del niño y aprovecharlas para educar.
El acto educacional, entonces, a su vez, se configura relegando el aspecto de la enseñanza para dar supremacía al aspecto del aprendizaje, aprender a través de la acción. Cabe destacar el olvido que existía también, dice Palomeque, hacia las mujeres en cuanto a la educación. Y aunque Palomeque destaca la importancia del sexo femenino, para él era necesario promover los medios para sacarlas de esa situación relegada de falta de educación, de ignorancia y atraso en las que estaban reducidas por la falta de escuelas o de centros de educación bien asistidas y dotadas. ¿Por qué esto es relevante? Porque emerge en un contexto de ideas dominantes en ese espacio de tiempo que establecían que se dé la instrucción al hombre y no a la mujer, que se conceda al hijo lo que se le niega a la hija, que se favorezca al hermano y no a la hermana. Entonces, en este sentido, Palomeque removía todas esas ideas predominantes, ya que él observaba que en los pueblos de campaña era muy común ver mujeres y niños abandonados a su propia suerte y al embrutecimiento que les ofrece la diminuta y malísima educación que se les presta. En el último cuarto del siglo XIX se registra un importante cambio en la concepción de los fines del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque se abandona aquella primera etapa liberal en la cual el Estado cumplía las funciones básicas de juez y gendarme, es decir, garantizando la propiedad, la paz y la paz interior y evitando o protegiéndonos de la guerra en el exterior. Y emerge así un nuevo paradigma de ideas que concibe los fines del Estado, entre los fines del Estado, atender las necesidades básicas de la población para tender hacia una mejor calidad de vida. Bajo esa concepción, el Estado deviene en un Estado ampliado, un estado de bienestar, que habrá de ocuparse de proveer servicios sociales que, aunque sean públicos o privados, necesitan del protagonismo del Estado para promover políticas que mejoren la calidad de vida de la población. Hay un tránsito desde el estado mínimo al estado de bienestar, al estado ampliado, al estado que interviene en la economía, que interviene en lo social, un estado que tiene como un ejemplo típico de intervención la educación, la salud y la situación de las personas al llegar al final de su vida laboral, a su jubilación. Es decir, en este espacio empiezan a surgir importantes leyes de protección social, ¿verdad? El Estado benefactor también entonces fue un Estado educador. Se incorporan al interés común los sectores industriales, viendo su futuro a través de una adecuada formación de los trabajadores. Es decir, la educación debía atender las exigencias de la industria que comenzaba a tecnificarse, a producir en serie, y era necesario preparar el obrero para adaptarse a esos cambios. Y hay una correlación entre las necesidades del mercado y para lo que prepara la educación. En ese momento, ¿cuál era el modelo educativo? El estandarizado, en la producción en serie. A todos se les daba lo mismo, a todos se les daba la misma formación. Hoy el desafío nuestro es otro. Si uno mira el mercado, ya no se produce en serie, el mercado está segmentado, hay nichos de mercado, hay especialización y la educación debiera también atender ese contexto en el que nos encontramos para formar, para dar instrumentos, para que el educando pueda ir construyendo sus propias trayectorias educativas que le permitan adaptarse a los cambios
del mercado en el sentido de su inserción laboral, elija la ocupación o la profesión que elija. En este caso, la educación respondía al modelo fordista, es decir, salían todos preparados de la misma manera, de la facultad, del liceo, de la escuela, ¿verdad? Bien, entonces, estas nuevas exigencias sociales surgieron en momentos de gran interés de los sectores de la educación por encontrar caminos de transformación de la escuela y de la sociedad. Era necesario y propicio a la incorporación de nuevas ideas. En el ámbito filosófico, el pragmatismo nacido en Estados Unidos de parte del profesor Charles Sanders Peirce influyó en Uruguay y en América Latina como una opción alternativa que fundamentaba el movimiento de la escuela nueva. El pragmatismo se caracterizó por poseer, digamos, una concepción dinámica de la inteligencia y del conocimiento y se manifestó a favor de la existencia de un continuo en la experiencia. Consideraba la práctica como la prueba de la verdad o el valor de la reflexión realizada, es decir, la práctica era la puesta en funcionamiento, la concreción de aquella reflexión realizada. La validez de la teoría, según Dewey, requería el examen práctico de las consecuencias que siguen a su aplicación. Es decir, reflexión, práctica, reflexión, ¿verdad? En este sentido, las ideas generales eran instrumentos para la reconstrucción de la experiencia. La racionalidad instrumental se expresaba al asignarle a la escolarización la función de producir una fuerza de trabajo calificada y la de reproducir en las generaciones posteriores los valores, las formas de vida y de trabajo que caracterizaban al Estado moderno. Tal como señala el profesor Lagrota, la educación era el principal objetivo, partiendo desde la función de alfabetización y socialización y logrando desarrollar capacidades y habilidades y destrezas hasta llegar a constituirse el individuo en una persona apta para desempeñarse en oficios o en el rol profesional que eligiera. Y la educación entonces así era el vehículo del progreso colectivo, era concebida como el vehículo del progreso colectivo e individual. En las 3 primeras décadas del siglo XX, la educación primaria había crecido de un 30% a comienzos del siglo hasta un 45% al final del primer vallismo. La enseñanza secundaria cuatriplicó la matrícula en 1930, en tanto que la universitaria se ubicaba en un magro 1% de la población. Estos números nos ponían conjuntamente con Argentina a la vanguardia de la educación en América Latina, pero ya estábamos un 50% atrasados en el promedio con el mundo desarrollado. Sin embargo, en los primeros 30 años del siglo, el número de escuelas pasó de 912 a 1541, según datos del Anuario Estadístico de la DGE. Los maestros de 2055 pasaron a ser 4.800 y los alumnos de 73.605 a 178.264. Me permito traer estas cifras para dar una idea del impulso que tuvo en ese momento de nuestra historia la educación. La inversión en educación vino del sector público y partía de la visión del modelo vallista de desarrollo que le daba a la formación de la población un lugar preponderante para lograr las metas planteadas por el reformismo vallista. Nuevamente el sistema educativo formando aquellos ciudadanos que los tiempos requerían. El vallismo multiplicó por 5 la inversión en educación entre 1901 y 1930. Si bien hubo un periodo de retroceso en el contexto de la Guerra Mundial, entre 1913 y 1918, no afectó el promedio del crecimiento general y Uruguay mejoró su tasa de alfabetización. Por ejemplo,
En 1930, Argentina tenía un 75% de población alfabetizada, Brasil un 39% y Uruguay un 76%. También la educación especial fue una respuesta del Estado para la atención de los niños con algún tipo de deficiencia. Para ello se crearon nuevos centros especializados. En 1910, por ejemplo, se inauguró el Instituto Nacional de Sordomudos. En 1930, la Escuela al Aire Libre para niños que necesitaban fortalecer su salud. En 1917 se organizaron las clases diferenciales para niños con retardo mental, como consignan los anales. En 1929 se creó la Escuela Auxiliar, que luego fue la Escuela de Recuperación Psíquica. En 1930 la Escuela Hogar para niños de conducta irregular. Todos estos emprendimientos fueron apoyados por la labor del Laboratorio de Psicopedagogía creado en 1934 a cargo del profesor Sebastián Morey Otero. La enseñanza secundaria fue el aspecto más destacable del primer vallismo y tuvo al Estado como protagonista principal. La creación de los liceos departamentales en 1912, la puesta en funcionamiento de la sección femenina en 1913, la eliminación del pago de matrícula y de exámenes en 1914 y la apertura de liceos en Montevideo marcaron con claridad esa política reformista. La enseñanza secundaria funcionó bajo las directivas de la Universidad de la República hasta 1935. Hubo una verdadera explosión de la matrícula de la educación secundaria entre 1910 y 1930 y en el interior del país marcó los porcentajes mayores a partir de la creación de los liceos departamentales que allí se instalaron. La sección femenina de Montevideo fue la respuesta para garantizar que las adolescentes de las familias más conservadoras no se les impidiera continuar con sus estudios. El mensaje del Poder Ejecutivo justificaba la creación de esta sección por la escasa concurrencia de niñas a los centros de estudio de nivel secundario. Cuestión que ahora también nosotros, desde el sistema educativo, estamos tratando de incentivar, porque si bien hoy por hoy la mujer en general tiene mayor nivel de calificación, las jóvenes alcanzan mayores niveles de calificación, hoy por hoy se está en una etapa de acercar a las mujeres a las carreras tecnológicas y científicas, porque básicamente predomina la matrícula masculina. Entonces, así como en aquel entonces se creó el liceo femenino, como le decíamos acá en Montevideo, ahora estamos también tratando de buscar los mecanismos para estimular e incentivar la participación de la mujer en las carreras científicas y tecnológicas, que tienen muy baja matrícula femenina. Hasta 1915 la enseñanza técnica en el área pública se limitaba a la Escuela de Artes y Oficios, que tenía más forma de reformatorio que de instituto de enseñanza. Luego viene la creación de la enseñanza industrial a través del proyecto de ley que eleva el Poder Ejecutivo al Parlamento en 1916 y en el cual Valle y Ordóñez destacaba la carencia de instituciones adecuadas para la formación de personal técnicamente capaz con la instrucción científica que la explotación industrial moderna exige. Sin embargo, en 1930, la matrícula en estas especialidades solo alcanzaba el 25% del total de la matrícula. Eso es lo que expresaba en su exposición de motivos. La enseñanza universitaria estaba marcada por el imaginario popular como mi hijo el doctor, y ese fue, un perfil totalmente predominante. En aquella universidad, fundada en el año 1838 por Manuel Oribe, que
dictó un decreto a través del cual se crea la Universidad Mayor de la República. La inestabilidad institucional, entonces, que vivía la República, impidió, digamos, arrojar efectos prácticos. Y fue recién en 1849 que integrantes del gobierno de la Defensa y Joaquín Suárez fundaron solemnemente la Universidad de la República. En el plan de 1849 se crearon las facultades de Ciencias Naturales, la de Medicina, la de Jurisprudencia, la de Teología. Y eso da cuenta, digamos, miren, en 1911 la Universidad de la República tenía 3 facultades. Derecho con las carreras de abogacía y notariado, medicina con la carrera de medicina, odontología y obstetricia, y matemática con las carreras de ingeniería, agrimensura y arquitectura. Entre 1900 y 1930 la matrícula universitaria se multiplicó por 5, llegando a tener 120 estudiantes por cada 100.000 habitantes, uno de los mejores guarismos de América Latina. Y en este breve repaso no podemos dejar de mencionar la influencia de Vaz Ferreira, que ha tenido desde sus conferencias y sus textos, en donde convocó a los maestros a tener una conciencia completa de 2 ideas que consideraban directrices en la educación y que en parte se complementaban y en parte se oponían, pero que él mismo planteaba, es decir, estamos haciendo referencia a la idea o tendencia fermental y a la penetrabilidad, a la idea de graduación y escalonamiento. Es decir, cuando vamos hacia atrás en la educación, entendemos de dónde viene el legado que tenemos hoy y la responsabilidad de responder a ese legado. Un sistema educativo que además fue creando a través de los programas de alimentación escolar, a través de beneficios sociales, asignación familiar, hogar constituido, colonia de vacaciones, en fin, fue creando condiciones para que efectivamente se pudiera ejercer el derecho a la educación, con limitaciones a veces, con imperfecciones como tenemos ahora, pero bueno, estamos enfrentados al desafío de ser mejores docentes y de pensar en clave prospectiva hacia dónde vamos, qué mundo van a encontrar nuestros alumnos, cómo vamos a hacer para prepararlo para profesiones que todavía no han sido creadas, cómo vamos a acompañarlos en un proceso de generar condiciones para la resiliencia, para la adaptabilidad, pero también condiciones para la vida social, la convivencia, el respeto del otro, de su identidad, de su persona y de sus ideologías, pero viviendo y conviviendo en lo posible armónicamente, en la diversidad, con las diferencias, pero alimentándonos y aprendiendo uno de los otros. Bueno, esto es una reflexión que me permití al final de esta interrumpida charla que quise tener con ustedes. Quedo abierta al intercambio cuando ustedes lo gusten y simplemente ha sido un pequeño aporte y una pequeña reflexión. Un gusto estar con ustedes.